Como emprendedor social no te puedes dar ese privilegio de emprender desde la inercia o de emprender desde el oportunismo. Tiene que haber ese existential founder fit. Y para que haya eso, tiene que haber un destripe antes de saber, pues, quién chingados eres y para qué estás aquí. Y eso también es a lo que no mucha gente le quiere entrar, ¿no? Bienvenida y bienvenido a Wellness Talks. Conversaciones entre personas que saben que el bienestar, ese que todos anhelamos co-crear, depende de hacer negocios honestos y congruentes que integren todas las esferas del bienestar dentro del modelo de negocio mismo. Acompáñame en esta danza valiente para seguir diseñando el entorno empresarial que determinará el futuro del bienestar. Cuando mi amigo Alex tenía 20 años, se dedicó a escribir una carta al día a su primo, que por un malentendido con una chica, lo metieron a la cárcel en Inglaterra durante varios meses. Sus cartas no solo las leía su primo, sino también los demás prisioneros y los guardias. Me los imagino esperando la carta llegar. No sé si en la época se mandaban por email o le llegaban en papiro. Y todos los prisioneros, olvidando por un rato su condición, se liberaban a través de las palabras de mi amigo, que llegaban de manera unilateral, sin saber cómo éstas estaban siendo recibidas. ¿Qué sabe un niño de 20 años para poder captar así la atención de los adultos? ¿Qué puede decirles un niño que nace en el privilegio a aquellos que no nacieron igual? ¿Cómo atreverse a hablarles de libertad, de propósito, de valentía, sin que suene a filosofía barata, o que solo lo está haciendo para no sentir culpa, mientras él va a conciertos y su primo está encerrado? Hoy en día Alex es mi amigo, y todo lo que diga está sesgado por el amor que le tengo. Pero cuando leí su libro no era mi amigo. Su libro que escribió a los 20 años me hizo querer serlo. Estoy muy emocionado de que Alejandro Sousa sea profesor invitado de The Wellness Business Lab. Se lo digo cada vez que hablo con él, lo digo cada vez que grabo un podcast con él. Para mí Alex es la persona más congruente que conozco. Alex es de los que te habla de entrarle a la vida desde el ser y no del hacer. El que te dice que lo que importa es el camino y no la meta. El que te dice, yo no tengo expectativas, tengo esperanza. Y cuando lo dice, no es una meta a la cual aspira y se repite ese mantra para que algún día se haga realidad, sino más bien es un recuerdo de la forma en la que él ha vivido su pasado y por lo tanto vive su presente. Lo he visto navegar las difíciles aguas de no poder tener bebés con su pareja, en los escabrosos vientos de trabajar sin parar en un proyecto y no poderlo levantar, en decidir no cerrar su pizzería en la pandemia, porque su mayor misión era empoderar a chavos en situación de calle, y para él era mejor cerrar el proyecto a tener que despedirlos y no cumplir con la misión principal para la cual la empresa fue fundada. Lo he visto en esos días difíciles, pero es su sonrisa, sus palabras, su inquebrantable congruencia de entrarle a todo desde la perspectiva existencial, lo que termina dándome terapia a mí en vez de yo a él. Él sabe que nada real puede ser amenazado. Él sabe que el proceso es todo el maestro que él necesita, todo el maestro que él quiere. A mí me da vértigo vivir bajo ese mantra. No tengo aún esa congruencia en mis huesos, pero conozco al menos una persona que sí, y vive en Lomas de Chapultepec, y es mi amigo, y será profesor de nuestro próximo curso. Lo más increíble es que lejos de ser mi amigo, tiene todas las credenciales para ser profesor de The Wellness Business Lab, porque Alex estudió en Babson College, rankeada como la mejor escuela de emprendimiento social del mundo. Además, fundó Pizza, una empresa social galardonada, que es un modelo de negocio, integra los temas de salud social, económica y cultural, y a través de una cadena de restaurantes hizo todo un movimiento para la inclusión sostenible de personas con perfil de abandono social, además de que las pizzas son buenísimas. Y es fundador de Unfuckable, un programa que te blinda existencialmente contra tus enemigos invisibles que sabotean tu mindset, tu vida y tu negocio. Así que les doy la bienvenida a la Wellness Talks de hoy con Alex Sousa y hablaremos de varios temas, desde qué significa ser un emprendedor social, la diferencia entre ser una empresa socialmente responsable y una empresa social, from mission first to mission always, y cómo ser unfuckable en este mundo empresarial. Alex es para mí ese líder que el mundo necesita. Un líder que se mueve con flexibilidad y elegancia entre múltiples tareas, perspectivas, polaridades y conflictos. Se acerca y se aleja, sube y baje rápidamente del detalle al panorama general, de la adversidad a la oportunidad, del saber al no saber, de la concentración profunda a la divagación mental, del descanso al impulso, de la estabilidad al cambio disruptivo, del conflicto a la resolución, y así sucesivamente. Es todavía más mi gurú, porque Alex nunca se llamaría a sí mismo
un gurú. Y además el jueves vamos a ir por chelas y por pizzas. Querido Alex, bienvenido a este espacio. Bienvenidos a todos ustedes a este espacio de Wellness Talks. Y es un privilegio poder compartir una conversación contigo, Alex, en este proyecto que nace. Y, güey, nada mejor que lanzar de la primer Wellness Talks contigo. Gracias por ser una inspiración de tanto tiempo, hermano. Te quiero mucho. Igualmente, hermano, te quiero mucho y gracias por tus palabras, por aterrizar tantas vivencias y tantas cosas que ni uno puede entender y solo a través de tu hermosa mente y pluma o teclado se logra materializar así. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos y por estar acá. La mejor forma de cerrar mi día y de entrarle a mi semana. Entonces, gracias, hermano, por este espacio y por construir esto. Gracias, mi hermano. Ahorita estaba pensando que los Wellness Talks yo los quiero enfocar mucho desde esta perspectiva empresarial y cómo hacer estos negocios en las industrias del bienestar. Y casi como que me estaba yendo diciendo, es que esto es como muy pragmático y tengo que cambiar mi forma de preguntar, porque siempre tú y yo nos vamos a filosofar y a filosofar. Pero contigo, y como yo creo que debe ser la filosofía, siempre es una filosofía encarnada. No es las ideas, no es nada más las cosas etéreas, sino donde se materializan en el accionar de todos los días. Y entonces por eso aquí filosofar y hacer negocios, o hacer negocios y filosofar, es prácticamente lo mismo. Y creo que eso es una de las primeras visiones que vamos a seguir co-creando para la nueva definición del bienestar. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Dónde tú ves esa relación tan directa entre el pensamiento existencial filosófico y lo que uno hace todos los días desde que se levanta hasta que se va a dormir? Gran pregunta. Creo que lo primero es como definir, y cada quien puede tener su propia interpretación o definición de qué es existencia, ¿no? Porque justamente la palabra ya te encajona en, puta, ¿de qué habla este güey? Está todo volado, ¿no? Le está tripeando su existencia todo el tiempo. Y creo que si partimos por entender la diferencia entre vida y existencia, podemos ver justamente cómo es tripeado y es lo más práctico al mismo tiempo, ¿no? La vida para mí son los frutos de tu hacer y la existencia para mí son los frutos de tu ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llevamos toda la vida adoctrinados para perfeccionar los frutos del hacer, muchas veces a costo del ser. Cuando tú cambias la perspectiva y te enfocas en el ser, no es que sea tripioso, sino es que entiendes que si optimizas al piloto, cualquier coche que ese piloto maneje, sea su vida, sea su negocio, sea su familia, sea su lo que sea, va a estar bien. Y ese creo que es el bienestar. O sea, el bienestar es el privilegio de tú aterrizar de adentro hacia afuera esa versión de congruencia, ¿no? Y no de afuera hacia adentro. Entonces, la filosofía existencial a mi vista, es extremadamente práctica porque empieza desde el core que va a tocar todo lo demás en tu vida, que eres tú. Y si desde ese piloto tú estás transformando los paradigmas, entonces tu negocio va a estar bien y todo lo demás que toques va a estar bien. Entonces, no puede ser más, o sea, molecularmente, esencialmente práctico y más aterrizado. El tema es que a la banda le da miedo entrarle por ahí porque es intangible, es muchas veces invisible. Y eso es lo que le da este disfraz de etéreo, pero es lo más práctico del mundo, es saber quién eres y desde ahí partir a darte el privilegio de construir lo que quieres hacer. A la banda le da miedo entrarle a eso, no hay duda. A todos nos da miedo. Y yo sé que lo que dices es verdad porque justo como dije al principio, te he visto en esos momentos difíciles donde el coche no está funcionando bien, pero el piloto está optimizado. ¿Qué fue lo que a ti te da esa certeza en esos momentos difíciles? Porque emprender en el mundo del bienestar o cualquier proyecto te va a poner mucho en duda si de verdad eres tú o es el mundo el que debería cambiar. Claro. Mira, hay una palabra que se ha vuelto como mi palabra favorita. ¿Y por qué? Porque es todo un concepto y es todo un como voto existencial que tienes que hacer para vivir de acuerdo a ella. Y es pronoia, ¿no? Y pronoia es esta hermana gemela de la paranoia, pero la hermana buena onda. Y la pronoia significa que aseguras, ¿no? Que la vida está conspirando a tu favor, ¿no? Muy al contrario de la paranoia de pensar o asegurar que están conspirando en tu contra. Entonces, creo que en todos esos momentos, o sea, yo ya tengo una perspectiva,
de no me tomo nada personal porque ya sé que todo está ahí para servirme, ¿no? Entonces, sea crisis, sea problema, las crisis y los problemas no vienen para que tú desarrolles habilidades nuevas, vienen para que tú descubras las que ya tienes, porque solamente vienen aquí para ayudarte a dar ese vuelco evolutivo. Entonces, o sea, nada es malo, solamente está ahí para ayudarte a dar ese salto. Entonces, esa es la forma en la que empiezas tú a blindarte y empiezas tú a alquimizar toda la mierda o todos los desafíos, que simplemente lo determinas. ¿Y qué es lo que determinas? Que están ahí para nutrirte, para hacer tus vitaminas, para hacer esos eslabones evolutivos que tú necesitas. Entonces, y además te das cuenta que los escogiste. Entonces, como que te empiezas a liar mucho con la vida en ese sentido, ¿no? Y lo ves como este socio con el que todo el tiempo estás co-creando este, pues esta obra de teatro que nos toca experimentarla con lo que tenemos y con lo que podemos entender hoy en día. Platícame un poquito de Babson y cómo ellos caracterizan lo que es el emprendimiento social. Creo que es un término que se escucha, pero a veces no lo tenemos muy claro. ¿Qué es en ese contexto emprendimiento social y por qué a ti te llamó la atención irte para allá a hacer eso? Fue algo muy curioso lo que sucedió en Babson, porque cuando yo me gradué de ahí, esto no fue hace mucho, fue el 2009, en la graduación el presidente dijo, ahí se graduó el primer emprendedor social de la universidad. Hoy en día ya hay todo un instituto de emprendimiento social, ya es mainstream. En ese entonces no se entendía, bueno, se entendía un poquito, pero no se vivía, ¿no? Y yo tuve que como que picar piedra y ir entendiendo, y solamente logré tomar una clase de eso mi último semestre. Y ahí la comprensión si la tenían al igual que ahorita que es el emprendimiento social o el emprendedor social, es el que nace para resolver una problemática social o ambiental pero con un negocio que es rentable. Entonces, la mejor abstracción es for profit y for impact, con fines de lucro y con fines de impacto al mismo tiempo, ¿no? Y está tan bien estructurada que nunca tienes que hacer un trade-off entre impacto o propósito. Siempre es un fluido perfectamente balanceado, donde uno sigue a la otra y la otra sigue al otro. Entonces es como una elipsis de abundancia y de impacto muy bonito. ¿Y cómo se diferencia digamos, de un programa de negocios convencional, un MBA o una administración en negocios, en términos del currículum? Pues en términos del currículum, lo que empieza o sea, es muy similar la dinámica porque estás tratando de encontrar un problema que resolver, ¿no? Pero aquí empiezas con un problema social o con un problema ambiental y después le montas encima todo lo que es el tema de oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, en términos de currículum, lo que yo experimenté en Babson fue una forma mucho más antropológica de entrar al emprendimiento. Y, y el dogma o el paradigma educativo era como social entrepreneurship by design, es decir, le copiamos como al mundo de la ingeniería lo que es cómo puedes tú empezar un negocio. Entonces, nos sacaban al mundo a observar a la banda y a observar a la banda teniendo los problemas que la banda tiene, ¿no? Hacer como esta investigación etnográfica, a convertirte tú en tu beneficiario, convertirte tú en tu cliente y poder observar. Entonces, todo partía de esta mentalidad de ellos, o sea, ellos, tus beneficiados o tus clientes, ellos tienen las respuestas. Es tu trabajo hacer las preguntas correctas. A veces son verbales o a veces son nada más sentarte y observar, ser como la mosca en la pared, para que salgan las respuestas. Y juntos ya se crea una solución, ¿no? Entonces, no es como el emprendedor tradicional que dice, yo tengo esta idea y esto va a funcionar, y boom, que el mundo me la compre porque me la va a comprar, sea billetazos o sea de alguna otra forma. Aquí es todo lo contrario, necesitas dignificar muchísimo a la persona que va a terminar utilizando tu servicio o tu producto, porque tú tienes que entender que muchas veces, como me pasó a mí con los chavos en situación de calle, los puedes ayudar justamente porque no eres parte de su cohort ni de su realidad. Y ahí necesitas desviar todo eso, convertirte en ellos y hacer esta co-creación. Entonces, esa es la metodología y la pedagogía que es pues muy disruptiva. Claro, porque a veces yo aprendí también de la escuela de diseño que
A veces se diseñan proyectos, programas, intervenciones, productos, servicios desde una oficina en otro país para gente que lo va a usar del otro lugar del mundo y no lo diseñas con la gente para lo cual va a ser. Vamos a lo pragmático. Platícanos de Pizza, dónde nace la idea y cómo tú dijiste o es Mission Always o no o no quiero entrarle a esto, ¿no? En vez de Mission First, Mission Always. Platícanos, la historia de Pizza se me hace, me encanta que conozco a la persona que lo hizo, porque si no sería como para mí una historia como de película increíble, y lo es, pero ahora te puedo preguntar a ti directo. Entonces cuéntanos un poco. La historia sí es muy padre. Esto fue cuando estaba yo estudiando mi maestría y estaba yo en la ciudad de Nueva York y el génesis tuvo dos momentos. El primer momento se me ocurrió la parte de la pizza, ¿no? Estaba yo en un bar con un cuate, él y yo éramos roomies en México, y íbamos mucho, vivíamos en Santa Fe, íbamos mucho a la Marquesa a comer guaraches de maíz azul, deliciosos y grandes, ¿no? Y entonces estaba yo haciendo lo que los mexas hacen en el extranjero, que es extrañar la comida mexicana, ¿no? Y entonces estábamos soñando con esos guaraches y la idea del guarache se me hizo más grande en la cabeza y se me imaginó una pizza y le dije, puta, o sea, no sé si se puede hacer una pizza de maíz azul y que en vez de que tenga pepperoni tenga chicharrón prensado y chapulines y esquites y como que toda esta garnacha mexa y puta, le voy a poner pizza porque así es como el mexa le dice a la pizza. Y ya como que quedó el concepto mucho de este sueño glotón de estar extrañando comida que me hacía falta, ¿no? Punto y aparte, unos meses después, tomo una clase de periodismo, un elective que quería yo como que aprender un poquito de storytelling. Y ahí el maestro nos dice, oigan, les voy a dar 6 meses para que se conviertan en la sombra de una persona. Entonces salgan a la ciudad y encuentren una historia, perdón, una persona que tenga una historia que les fascine, ¿ok? Porque van a seguir a esta persona de cerca durante 6 meses y yo les voy a dar herramientas de storytelling para que cuenten su historia, ¿no? Entonces ahí como que remontó en mí una vivencia que yo tenía de chico, que era que mi mamá me llevaba a jugar con los niños huérfanos en los albergues de la Madre Teresa de Calcuta, muy de niño, ¿no? Y como que algo en mí me dijo, conecta con eso otra vez, ¿no? La ciudad de Nueva York, al igual que la Ciudad de México, tiene una crisis de gente viviendo en situación de calle, entonces dije, eso es como que lo que quiero, ¿no? Muy visceral, muy intuitivo. Salgo a la calle y después de un rato me encuentro a Joe. Y Joe él estaba hablando con tres personas que estaban en situación de calle y se veía que él ya estaba como en otro nivel de vida, ¿no? Y entonces me acerco con él y le platico de mi programa, ¿no? Y me entero que Joe había vivido 25 años en situación de calle y que ya él trabajaba en uno de los varios albergues de los cuales antes era beneficiario y estaba platicando con ellos dos, tratando de invitarlos al programa de rehabilitación. Y me volteó a ver y me dijo, ok, pero te tengo tres condiciones. Dije, ok, Joe, ¿cuáles son? Me dijo, la primera, te tienes que quedar a dormir por lo menos 3 noches en situación de calle, aquí en Ciudad de Nueva York. Ok. Dos, te tienes que quedar a dormir por lo menos 3 noches en el albergue donde yo trabajo. Y tres, tienes que venir todos los viernes a cocinarle a esta banda y sentarte a comer con ellos, porque mi historia vale madres. Es que te conviertas en ellos y que entiendas qué está pasando. Entonces, si puedo yo ser una plataforma para que entiendas tú todo lo demás, se documente y eso nos ayuda a nosotros a crear puentes para ellos, mejor. Entonces tomé el voto y me comprometí. Y entonces, pues, lo que pasó fue que formamos una relación muy bonita que trascendió los parámetros educativos y hasta los compromisos que él me dio. Y en algún buen día, no me acuerdo cuándo, fue que fue ese flechazo que salí del albergue y en ese momento dije, puta, si algún día empiezo esa pizzería de maíz azul, solamente voy a contratar a gente como yo. Y ¡pum! Y ahí quedó, ¿no? Ya tenía yo toda esa investigación etnográfica profunda de 6 meses de haber vivido esa realidad, que después repetí en México. Dije, a ver, es completamente diferente en México, voy a hacer lo mismo. Ya no lo hice tan intenso, pero sí me eché varios meses estudiando acá cómo estaba la onda. Y esa era la idea, era dar un empoderamiento y una inclusión, porque
como que todo cuajó, ¿no? Todo cuajó porque te das cuenta de lo que faltaba, porque ya lo estabas viendo tú desde tu propia perspectiva. Ay, me faltó lo de Mission First, pero ahorita, No, ahorita llego no, a eso. sí, déjame de preguntarte. ¿Y en qué momento dijiste o sea, va a ser un negocio y a través del negocio esto va a tener ese impacto? O sea, ¿cuándo dijiste yo voy a ganar un sueldo de ahí? Ya sabes, y le pusiste también esa condición, por así decirlo, que sea un negocio. Por supuesto, no, era importantísimo que fuera un negocio. Y de hecho, yo al principio, o sea, no quería que fuera fundación y no quería depender de ningún tipo de donativo para comprobar que era un negocio sostenible. Em, Ahí había ya todo el chip y la programación de emprendedor, ¿no? De ver el modelo de negocio. Y yo sabía que tenía yo una idea que iba a dar un dent en el mercado de pizzas muy cañón, porque no existía algo igual, ¿no? Y todos mis emprendimientos siempre han sido así. O sea, yo nunca, no me gusta replicar, siempre me gusta realmente crear algo que no existía. Y yo, algo me dijo, me lo dejó claro, o sea, una pizza de maíz azul de chapulines va a reventar. Y así fue, tal cual reventó. O sea, teníamos 2 horas de lista de espera cuando empezó. Mucha gente pues venía a probar, o sea, como que creó mucha sensación. El producto por sí solo. Y esa era la idea, ¿no? Que era, a ver, yo no me los voy a ganar por la conciencia, porque la banda es inconsciente y es un mercado muy chico y es muy difícil llegarle. Me los voy a ganar por la panza, por la tripa. Finalmente todos tenemos necesidades que cumplir. Entonces, que lleguen a mí porque se quieren comer mi pizza y yo ya los evangelizo en la sucursal y así se hace una fidelización y una lealtad ya con o sin su conciencia, ¿no? Entonces, el tema era, yo ni te voy a dar permiso a ti de definir qué voy a hacer yo con tu dinero. Yo nada más necesito que me des tu dinero. Yo ya voy a definir qué voy a hacer con él, ¿no? Entonces, como que se hizo muy práctico y muy sencillo, tan fácil como darle una mordida a una rebanada de pizza, hacer un cambio, porque no se lo cobré a nadie, solamente usé los mismos parámetros del mundo que funcionan y lo hackeé, ¿no? Es lo que llamo como hacer este caballo de Troya. Ese es cómo funcionan las empresas sociales que son muy buenas, que es, a ver, pues finalmente hay algo que ocurre tras bambalinas que tú no necesito que ni lo entiendas, que ni estés a favor de. Sí, sí, es cherry on top y todo bien, pero si no, nada más dame tu lana y ven a comer mi pizza y yo hago todo lo demás, me encargo, ¿no? Entonces funciona. Entonces así fue, como que tenía yo muy claro que había una oportunidad en el mercado de hacer algo revolucionario. Me encanta. A veces nosotros decimos, esto me lo dijo un cuate que también es muy exitoso, que precisamente él vendía, nada más para dar contexto, vendía cursos para comer mejor y bajar de peso, que lo que la gente quería era pues bajar de peso, pero terminaban en un proyecto de transformación total y sanaban a todos los niveles, no nada más bajaban de peso, ¿no? Entonces él dice, give the people what they want so you can earn the right to give them what they need, ¿no? Y eso creo que es una gran lección que tú nos estás dando, que es, no porque tu modelo de negocio sea súper social y sostenible y hermoso, el producto tiene que sostenerse por sí mismo. Y eso Claro. creo que es algo muy, muy, muy valioso porque tienen que ser las dos al mismo tiempo, ¿no? Y no, el modelo no te va a salvar nada más porque, pues sí, como dices, los tenemos que ganar porque este producto está solucionando algo como un antojo de pizza por chapulines de manera muy directa y tal vez hasta fría, pero de ahí crece desde a otro lugar. 100%. Y ahí es una trampa en la que han caído muchos emprendedores sociales, de pensar que la misión o el impacto es lo que va a ser el valor determinante de su oferta. Y entonces, pues le están cobrando esa conciencia al cliente. Y ahí es donde fallas. O sea, tú tienes que, como dicen los gringos, meet people where they are, ya sabes. Entonces, no, cambias el mundo desde el mundo, no desde tu visión del mundo. Y si hackeas así, empiezas a usar, es como hacer judo. O sea, usas la fuerza de lo que existe, pero tú le das una vuelta que te funciona a ti, ¿no? Entonces es muy práctico y muy pragmático. Cero ilusorio, cero idealista, pero al mismo tiempo es ultra idealista, ¿no?
Se me viene a la mente este ejemplo para que lo analicemos críticamente aquí. O sea, yo me acuerdo una vez entré a un Starbucks hace mucho tiempo y hablaban de que el café ya venía de Colombia, de una comunidad sostenible y que le pagaban el precio justo al cafetalero, al agricultor. Y ese café era más caro, ¿no? Porque era el que traía la conciencia social. Y ahora se me viene solamente porque tú dijiste, le estás cobrando a tu cliente, pues algo que o la empresa tendría que absorber o no necesariamente el cliente tiene que pagar por esa misión que tiene la empresa. En caso de Starbucks no creo que era una misión, era una estrategia de marketing y sí tal vez un poco de conciencia. Pero ¿qué te parece a ti esa idea de también subirle el precio? Porque eso sucede mucho con la comida orgánica, con la comida más sostenible. Y pareciera que el que paga ese excedente nada más es el consumidor, ¿no? Sí, pasa todo el tiempo. Y más hoy en día que hay el mame del impacto, ¿no? Y todos los mames son peligrosos. Entonces creo que aquí me voy a echar un pasito para atrás para como que diferenciar muy bien lo que son los diferentes modelos de negocio, porque como consumidores conscientes, hay que hacerse solamente una pregunta para ver si estás cayendo en una trampa o no estás cayendo en una trampa, ¿no? Pero para eso te tengo que explicar como que los modelos y cómo están sustentados, ¿no? Tenemos una línea, ¿no? De un lado del espectro tenemos la empresa tradicional. Del otro lado del espectro tenemos la fundación. Entonces, aquí lo único que tenemos que entender es razón de ser, o sea, para qué nacen y modelo, ¿no? Entonces, la empresa tradicional, ¿para qué nace? Para vender productos o servicios, ¿no? Y ganar lo más posible de eso. Y ese es el modelo, es un modelo for profit. Del otro lado del espectro está la fundación. La fundación nace para resolver una problemática social o ambiental, esa es su razón de ser. Y su modelo es non-for-profit, ¿no? Sin fines de lucro. Okay. La empresa social está completamente en medio, que es toma lo mejor de ambos mundos, es for profit y for impact, como dije. Pero la empresa socialmente responsable está mucho más cerca de la empresa tradicional que de la fundación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su razón de ser es la misma que la empresa tradicional. Nació para vender un producto y un servicio y maximizar ese profit. Y su modelo de negocio es for profit también. Entonces, el Corporate Social Responsibility o la responsabilidad social corporativa es que cuando tú estás tratando de maximizar ese profit, tú incurres en algunos daños económicos, sociales, ambientales, pues tienes consecuencias negativas. Entonces, hay de dos. O tienes un programa que trata de minimizar esas consecuencias, ¿no? O que tienen que ver con tu core business, o puedes hacer algo que no tiene nada que ver con tu core business, que es vendes café, y apoyas una causa de personas en situación de calle, ¿no? Como un programa de responsabilidad social corporativa. Tratas de alivianar otro problema social o ambiental que no tiene nada que ver con tu core business. ¿Qué es lo que pasa? Que como no está en tu ADN, no está en tu razón de ser, siempre viene al final de y es un presupuesto que viene al final de, y si se corta, si no tienes un buen, lo que sea, entonces ese impacto, chao, no está metido en tu cadena de valor. Y por eso es que es muy fácil para la empresa pasarle el costo de ese impacto al cliente, porque está alineado con su razón de ser y están buscando maximizar ese producto. Entonces, como bien dijiste, es nada más algo que viste mejor ese producto o ese servicio. No, no por decir que no genere un buen impacto, pero no es impacto for impact only, ya sabes, es impacto para el bottom line. Y la empresa social es distinto, tiene la doble responsabilidad de generar una utilidad y al mismo tiempo ser fiel a ese impacto, pero tiene que estar completamente metido en la cadena de negocio, ¿no? Entonces, como pizza, pues yo contrato exclusivamente a jóvenes en situación de calle en mis pizzerías. Si yo abro otra pizzería, siempre y cuando sea fiel a mi misión, entonces, pues voy a contratar a más gente y si vendo más, no importa, ¿no? Pero o sea, no me lo puedes quitar el impacto porque está metido y no te lo voy a cobrar a ti porque ya está metido en todo mi sistema operativo. Entonces, razón de ser, y siempre pregúntense eso. Cuando es razón de ser, como en la vida y en los negocios, hay congruencia. Y si no, pues puede haber gato encerrado. Ahora, déjame hacerte una pregunta. En este espacio de Wellness Business Lab estamos
pues diseñando modelos de negocio. Y me encanta como dices, que si es una empresa social, no hay trade-off entre el impacto y el profit, ¿no? Entre el impacto y generar ganancias económicas. Pero me imagino que a la hora de diseñar, o sea, antes de crear el prototipo o crear el producto, a la hora de diseñar, dices, híjole, a lo mejor si hay un trade-off entre contratar este tipo de gente o este tipo de insumos que son más baratos, pero no tienen el mismo impacto social o ambiental. Y entonces dirías, es que si fuera más tradicional y tendría que, y podría, no sé, que mi contenedor sea de plástico en vez de que sea de vidrio, para que no tenga el tema de generación de basura, etcétera, me va a costar más el de vidrio y ahí veo un trade-off de decir, a lo mejor ni siquiera me lanzo, ¿no? ¿Cómo navegar esa agua? Porque también o sea, es de muchos niveles, no se puede ser completamente congruente y completamente, o sea, no impactar Claro. nada desde el día uno. Entonces, ¿cómo vas pensando en cómo armas eso para que paulatinamente te vuelves cada vez más saludable en lo social y en lo ambiental y no así desde el día uno? No se puede. Sí, hay dos cosas. Una es, y para esto también me voy a echar unos pasitos para atrás, ¿no? Que es las empresas tradicionales te dan el lujo de que sean empresas transaccionales, ¿no? Y de que sean oportunistas. Es decir, hay una oportunidad en el mercado, hay una manera de hacer lana, puede o no puede que yo esté conectado con eso y chido, y jala, ¿no? Tienen ese lujo, y lo pongo entre comillas porque no es un lujo. Las empresas sociales necesitas tener un existential all-in. A fuerza tiene que haber un trámite existencial. O sea, se habla mucho en los negocios tradicionales del product market fit, ¿no? Que es si tienes un producto o un servicio que embona con el mercado. Si hay alguien ahí que quiere el chicle que estás vendiendo, si tienes eso, tienes un negocio, ¿no? Luego hablan del founder problem fit, que es si tú eres el fundador correcto para ese problema, tienes el expertise, o sea, sabes hacer chicles, ¿no? En el mundo del emprendimiento social hay una cosa de la cual yo hablo, que es el existential founder fit, que es, este es el modelo de negocios correcto para tu vida. Entonces, tiene que haber una antesala donde el piloto dice, oye, yo estoy o no estoy conectado visceralmente con esta causa, ¿no? Con esta misión. Porque cuando eres un emprendedor social, estás sirviendo algo que es mucho más grande que tú mismo. Y entonces ya no son esos trade-offs transaccionales, es lo ves no bottom up, sino top down desde el lente de la misión. Y la misión te deja clarísimo qué es lo que la misión necesita para que eso jale. Y entonces muchas veces es, claro, si yo compro el material más caro, pues bueno, entonces tiene estas, entonces pues no llego a mi misión. Entonces las cosas siempre se clarifican cuando el para qué está claro. Y pues hay esa antesala de, como emprendedor social, no te puedes dar ese privilegio de emprender desde la inercia o de emprender desde el oportunismo. Tiene que haber ese existential founder fit. Y para que haya eso, tiene que haber un destripe antes de saber, pues, quién chingados eres y para qué estás aquí. Y eso también es a lo que no mucha gente le quiere entrar, ¿no? Uf, me encanta. Quería hablar del costo de oportunidad existencial y del existential all-in, que son conceptos que no sé si tú inventaste, pero son muy precisos. Eh, Precisamente, yo una de las tesis que tengo en The Wellness Business Lab es que todos siempre estamos diciendo, es que si yo tuviera ese título, tuviera ese capital, tuviera esa experiencia, entonces emprendería este sueño. Pero realmente es justo donde estás, eres la única persona que puede conectar todos esos puntos, la única persona que tiene esas perspectivas para poder crear ese producto. No si hubieras estudiado esa carrera o si tuvieras ese capital. Y entonces yo soy de la opinión de que aquí el sello de la persona que está detrás de la empresa o las personas que están detrás de la empresa o sea, es con nombre y apellido. O sea, tienen que estar ahí. No como yo hago la empresa y me quedo por acá, no. Es que tu identidad está de por medio ahí, lo cual tiene un costo existencial muy fuerte. Tiene también un costo de oportunidad muy fuerte en el sentido de que pues, te- se puede morir una parte de ti, si no es que tú te estás muriendo también con ese proyecto. Y al mismo tiempo eso es lo que le da toda la fuerza, toda la energía, toda la razón de ser, toda la creatividad y tal vez el mayor chance de que sea realmente exitoso, ¿no?
¿Cómo tú, qué le dirías a estas personas que están como, ya lo vieron, ¿no? Que tengo que trabajar en ese destripe, eh, pero no estoy seguro si quiero renunciar a quién era para ver quién voy a ser. Mm. Aunque no puedo dormir, pensar en walk away, o sea, no, en no hacer esto, ¿no? O sea, al mismo tiempo Mm. está con esta idea de, pero no me imagino ser otra persona. No. Em, voy a responder primero con un punto que creo que va a aterrizar mucho esto que acabas de mencionar, que es como el emprendedor social finalmente tiene que encararse con una verdad o una realidad, que es, yo ya no puedo vivir en un mundo donde no exista mi producto o mi solución, ¿no? Ese es como el existential all-in. Los otros cuando son transaccionales y cuando son oportunistas, pues si no eres tú, va a ser cualquier otro güey que lo haga, ya sabes. Pero aquí es justamente eso, este es tu genio interno, este es tu life story, son los puntos en tu vida que se conectaron y solamente podría ser tú. Y solamente podría ser tú desde todo lo que tú eres. Ese es el existential all-in, ¿no? Y sí se vuelve una extensión de ti. Em, Fíjate que es cañón lo que mencionas porque es muy difícil venderle a alguien o convencer a alguien de hacer algo cuando no saben que lo necesitan, ¿no? Muy fácil cuando saben que lo necesitan. Pero justamente este tema del destripe es, todos tenemos enemigos invisibles que están al timón manejando los coches de nuestra vida. Y están dentro de la matrix de conocimiento. Hay lo que sabes, lo que no sabes, lo que sabes que no sabes y lo que no sabes que no sabes. Y lo que no sabes son tus traumas, tus creencias limitantes, este, tus miedos, tus bloqueos. Y eso se forman en una época de tu vida donde no tienes las herramientas ni la conciencia y nada más estás sobreviviendo de edad 0 a 7. Y esas son las cosas que afectan todas las decisiones que estás tomando en piloto automático, en autómata, sin darte cuenta. Entonces, pues tú le puedes decir a alguien, oye, pues tienes enemigos invisibles, te va a decir, pues, ok, pues como no los veo y no sé quiénes son ni sé cómo están operando, pues bullshit, ¿no? Yo no tengo ningunos enemigos invisibles, estoy maravilloso. Entonces, es duro porque el mismo destripe es difícil porque no, o sea, no tienes que necesitar convencer a alguien de eso. Es más o menos un leap of faith, ¿no? Eso o pues ya estás en una crisis, porque pues la vida es muy noble, como dijimos con la pronoia, y siempre te está diciendo, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ¿no? Pero te ayuda a aprender vía la conciencia. Cuando estás de necio y no haces caso, ya te manda una enfermedad o ya te manda un accidente, ¿no? Para que ya agarres la onda. Entonces, ahí es donde, pues bueno, o estás en ese momento de ya no sé qué me estás echando, pero tengo que hacer algo al respecto porque ya no estoy bien, pero lo peor es, o lo más difícil es cuando crees que estás bien y ni sabes todo lo que tienes que destripar para que sobresalgas, ¿no? Y por eso son los temas de, te voy a platicar una cosa que es como que es el punto más importante de esto, que es, hoy es el día que como humanidad más sabemos acerca del emprendimiento en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es el día hoy en el que más casos de negocios tenemos para estudiar, más éxitos tenemos, más fracasos tenemos, más años llevamos emprendiendo. Desde que el humano está en la Tierra, está emprendiendo, ¿no? Y sin embargo, en todos estos es el año en el que más graduados tenemos de Harvard y de Stanford, en el que más graduados de las aceleradoras y los fellowships hay, todo, ¿ok? El knowledge base colectivo nunca ha estado más alto. Y sin embargo, en todos estos años, lo único que se ha mantenido igual es el índice de fracaso. 95% de los emprendimientos fallan. Tú dices, pues, ¿qué? ¿Nos estamos poniendo más pendejos? No, no es que nos estamos poniendo más pendejos, es que estamos tratando de resolver afuera lo que está roto adentro. Entonces, la gran mayoría de las cosas que afectan tus emprendimientos y tu vida son cosas que no vas a resolver justamente tratando de adquirir las herramientas afuera. Tienes que resolverlas haciendo el strip interno, ¿no? No puedes bajar capital para tu empresa, no porque no tomaste el mejor curso de fundraising, sino porque tienes un trauma de abandono de tu papá y no te sientes good enough, que fue mi caso, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a recibir ese tema? ¿Y cómo vas a saber qué es lo? Entonces,
Pero claro, no lo vas a entender, no lo vas a encontrar en Harvard, no lo vas a encontrar en Stanford. Entonces nos vamos dando vueltas y vueltas y vueltas, cayendo en este mismo trombo de pensar que podemos resolver afuera lo que está roto adentro, pero si adentro hay derrota, afuera jamás habrá victoria. Entonces ese es el desafío importante, que es, y mejor el hack es, asumamos que estamos ciegos, que no podemos ver lo que nos está acechando y tomemos ese leap of faith de destriparnos y de cambiar la programación. Porque entonces ahí sí optimizamos Full HD al piloto para que cualquier coche, ¡boom!, corra delicioso, ¿no? Ay, mi hermanito, tocas fibra siempre. Gracias por atreverte, porque son palabras que suenan muy elocuentes, pero también vienen de un lugar que se mezcla con muchas emociones. Así es que gracias. Em, una pregunta antes de pasar a la siguiente etapa de esto. Me gusta lo que dices y nada más estoy jugando aquí al abogado del diablo de si algo está, si estás derrotado adentro, pues no va a haber victoria afuera. Y al mismo tiempo, hay un momento en el que a lo mejor vas a tener tú que abandonar alguna iniciativa, ¿no? Y soltar un proyecto. Y puedes pasar infinitamente diciendo es que soy yo el que roto, soy yo el roto, soy yo el roto, y no darte cuenta que la realidad no está respondiendo y entonces, pues, perpetúas algo que a lo mejor podrías dejar morir como parte del proceso de evolución. ¿Cómo tú has vivido esos momentos y cómo recomiendas cómo integras esta idea de que no es necesariamente estás derrotado por dentro si afuera no estás logrando después de tratar y tratar? Creo que la forma más fácil de reconciliar esa disonancia es recordar que tanto la vida y los negocios es viaje y no es destino, ¿no? O es proceso y no es resultado. Porque tanto nuestros proyectos como nuestros propósitos, como nuestras relaciones, son evolutivas y dinámicas como nosotros mismos. Entonces, si tú te encarcelas o te metes en una prisión de tu propia expectativa de es que esto ya es para siempre o esto es así como tiene que ser, te estás librando a ti de la oportunidad de ser disruptivo, dinámico y evolutivo. Y está perfecto, porque claro, si lo ves a contraluz del resultado, puedes fallar o puedes fracasar, porque la mente le encanta ser binaria, porque odia el infinito híbrido gris. Pero si lo ves desde el proceso, cualquier camino es el camino correcto, si lo estás tomando desde la conciencia. Entonces te liberas de tus propias prisiones si te clavas con tu proceso. Y ahí es cuando puedes decir, aunque sea el mejor emprendimiento del mundo, aunque sea la mejor cosa, pero ya no es para mí en este momento. Y eso está bien, ya sabes. Ahora, hay que hacerlo de la manera más madura y práctica posible porque siempre tenemos un splash zone y somos consecuentes y hay que amarrar las cosas, pero creo que lo más importante es darte ese voto visceral de ser dinámico y de ser evolutivo, de poderte tú salir de las propias camisetas que tú te pusiste, porque eso es honrarte a ti desde el ser, ¿no? Y ojalá que así siempre sea tu hacer, que venga de adentro hacia afuera, porque tu genio interno, que es evolutivo y dinámico, siempre va a necesitar una nueva casa y esa nueva casa, pues te necesita a ti en su existential all-in. Entonces, hay momentos que ya te diste todo. O sea, yo tengo emprendimientos donde ya nos dimos todo. Y yo digo, o sea, y no soy mujer, pero mi metáfora es como que morí dando luz. Eso es lo que siento en unos emprendimientos, porque es todo, ya sabes. Y bueno, ya nos dimos todo. Es como lo veo en el espectro cósmico existencial. Digo como, pues yo ya te di, tú ya me dices, ya, chido, mano, ahora vamos a encontrar otra cosa. Y eso es armonioso, pero nos aferramos. Y cuando te aferras, entonces empieza tu anti-evolución, ¿no? Y ahí es donde tú mismo te tienes que poder liberar. Y es un voto de todos los días. Eso es lo que estaba pensando. Es un voto de todos los días, es un dar a luz de todos los días. Yo tengo esta creencia que ahora s- se está cristalizando mucho, que la voy a trabajar, y es
Esta idea de que hay un punto en el que ya la hiciste, hay un punto en el que ya la libraste, ya te puedes relajar, ya eres exitoso, ya tienes... Y eso también es una expectativa falsa que nadie lo tiene, ese es todos los días el renacimiento. Y nada más quitar esa expectativa liberaría demasiado, al menos en mí, ¿no? Si yo dijera, si en este Zoom hubiera 1.000 personas o en este Zoom hubiera 1.000.000 de personas, o sería, igual pensaría que, o sea, que falta algo más para librarla. Y aunque la tengas librada de 1.000 maneras y 1.000 personas te vean a ti como si la tienes librada, mejor quitarte la expectativa de que eso existe, ¿no? Y creo que eso es una de las mejores definiciones de bienestar, porque es proceso y no es destino. Y el día que dijimos o digamos, ya llegué al bienestar, pues ya sabemos que no es verdad. ¿Para qué estamos aquí? O sea, justo es el tema de, es maestría, no es perfección. Y siempre que tienes los ojos afuera, siempre va a ser una escalera infinita y nunca vas a estar lo suficientemente alto y siempre vas a estar viendo lo que te falta, no lo que has recorrido. Cuando tienes los lentes hacia adentro, solamente es una escalera expansiva y es muy distinto cuando es expansivo a cuando es infinito. Lo expansivo es de profundidad y es de alcance. Y ahí siempre estás tú recibiendo mucho más de lo que esperas, ¿no? Y ahí es donde cae el bienestar, ahí es donde cae la abundancia, ahí es donde es anticarencia, donde es, pues nada más te sientes que estás, o sea, como que viviendo el all-inclusive resort que es planeta Tierra, y siendo la persona más bendecida del mundo por poderte estar nutriendo todo el tiempo de eso, ¿no? Entonces hay que cambiar eso, y cuando encuentres eso, uy, ahí salen todos los proyectos, pero que los proyectos sean lo que tienen que ser, ¿no? Y ojalá que hayan 1.000 versiones de ti en tus 100 años de vida o tus 90 años de vida, los que te correspondan, ¿no? Porque eso significa que estás muy conectado con esa esencia y finalmente ese es el lujo, ¿no? Y si conectas con eso, estás bien y eso es el bienestar. Me encanta. Me encanta, hermano. Gracias. Te quiero preguntar de Wellness Business Lab, parte de hacer este espacio, este ecosistema, que también es un negocio, es transparentizar los procesos de aprendizaje y de lo que se hace en marketing, en branding, en todo, ¿no? ¿Cuál sería tu advertencia para mí de cuidado como founder de este proyecto? Eh, Como amigo, me lo dices, y como profesor invitado, o sea, que me dijeras, cuidado con esto, o cuida esto más bien, más que cuidado, cuida esto dentro de este proceso que estamos emprendiendo. Creo que, o sea, voy a decir tres cosas. La primera es que seas completamente y hasta, hasta un extremo problemático, que seas completamente fiel a tu genio interno, ¿ok? Esto es un increíble ejemplo de por qué sí The Wellness Business Lab, ¿no? Que seas tú y que no silencies ese genio interno y que lo hagas desde lo que tú eres y cómo tú lo haces, ¿no? Entonces, sé fiel a ti y creo que esa es la única batalla que nosotros nunca vamos a poder ganar por ti, que es tú meterte a ese gimnasio existencial diario y tú mantenerte true to yourself, ¿no? Porque esa va a ser la mayor bendición para todos los participantes. Entonces, hold yourself existentially accountable, eso es lo que te diría. Dos, que sea más proceso que resultado, ¿no? Y aquí es donde nos metemos a todo lo que son las contradicciones de estructuras pedagógicas que sean educativas, porque nos tienes que vender un resultado. Y yo tengo que darles un resultado. Son estudiantes, nos están pagando, vienen a por algo. Pero que dentro de eso, o sea, y es lo mismo que hago con mis clientes, es decir, o sea, no es que no queramos el resultado, es que lo vamos a soltar, porque no depende nada más de nosotros. Y nos vamos a aclarar con el proceso, que sí está dentro de nuestro control. Entonces, atreverte a sostener ese ethos, ¿no? Pedagógico de, claro que vamos por ese proceso, pero al mismo tiempo lo vamos a soltar y nos vamos a reír de él, a reírnos de nosotros, para clavarnos en el proceso, ¿no? Y tres, que sea más exploración que dogma, ¿no? Para que sea justamente un espacio expansivo, evolutivo y dinámico, que no esté prescrito, ¿no? Que sea una invitación y que no sea
un viaje prearmado, ¿no? Y para eso creo que tiene que haber un filtro hermoso de la gente que esté participando, unos votos de conciencia y de comunicación muy claros al inicio, ¿no? Y unos rules of engagement que vayan a construir ese nuevo paradigma, porque eso eres tú, o sea, tú eres el paradigma que destruye todos los demás paradigmas, eres el pensamiento sistémico que es antisistema, o sea, tú eres esta contradicción que es expansiva y eso es lo que se tiene que mantener aquí, ¿no? Entonces pues esos 3 puntos creo que serían mi invitación. Me encanta, pareciera que tienes notas de todo. Eh, a ver, ahora platícanos un poquito de tu participación. Vas a dar una clase y vas a dar un taller, ¿no? Tu clase le pusimos temporalmente El bienestar es un viaje existencial, mindset de liderazgo y transformación, esa es la clase. Y luego el taller se llama ¿Cómo voy a ser unfuckable? Mm. ¿Cómo nos darías así un poquito de sneak peek de lo que se viene en tu clase y taller? Em, creo que serían 3 etapas, ¿no? La primera es autodescubrimiento, que es como justamente invitar a la audiencia a liderar su propio proceso de destripe, que es abrirse de pies a cabeza para entender cuál es su sistema operativo existencial, traumas, mecanismos de defensa, creencias limitantes y protocolos de relacionamiento con ellos mismos y con el mundo. Después de ahí, sanación, ¿no? Vamos a limpiar la mierda y a tapar los hoyos. Y 3, transformación, que ya vamos a reedificar esa nueva versión, ¿no? Ese es el proceso unfuckable. Es descúbrete, sánate, transfórmate. And do it all over again every day of your life. O sea, es una práctica cotidiana que se tiene que hacer. Entonces, esa sería la invitación, ¿no? Desde lo teórico, pero más que nada en un proceso muy, muy práctico y una transferencia de herramientas que los participantes se puedan llevar para el resto de sus vidas, ¿no? Y ellos orquestar esto. Y finalmente, pues cambiar ese chip de, a ver, vamos a justamente dejar de nada más optimizar el hacer o la vida y vamos a concentrarnos en el ser, ¿no? Y tomar esas decisiones difíciles de encararnos, ¿no? Abrazar el cactus, sanarlo y transformarlo. Me encanta. Y me ha llamado mucho la atención, hermano, lo práctico que has bajado tus herramientas, ¿no? Desde el otro día que me mandaste el contrato que tus clientes se escriben a sí mismos, a otro tipo de herramientas muy pragmáticas, que eso realmente, así como tú me dices, eres genio cuando haces estas cosas, puta, yo digo, eres genio no nada más porque lo planteas y, filosóficamente muy bien, sino que se lo aterrizas a las personas para que lo podamos trabajar. Y eso, pues no sé exactamente de dónde viene, porque es una cosa que Ni tienes yo. ahí. Sí, o sea, no sé cómo se te ocurren ciertos ejercicios y cosas que bajan la existencia a la carne y al hábito, y no se queda nada más en una reflexión. Entonces eso, pues, en fin, se me hace increíble de ti. Em, bueno, Gracias, voy a hermano. cerrar esta parte de la conversación agradeciéndote, hermano. Creo que como dices, todo es proceso, no es destino. No arribamos, no llegamos, pero estamos presentes y estamos en esta sensación de estar vivos. Y creo que eso es uno de los grandes regalos del emprendimiento social y del emprendimiento de bienestar, la sensación de estar vivos. Gracias. Y ahora me gustaría invitar a las personas que están en esta llamada, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, es un espacio abierto para unos minutos más y aprovechar que tenemos aquí a mi hermanito Alejandro Sousa. Ahí está Lucía. Hola, Lucía. ¿Qué onda? No, pues estoy speechless. O sea, créanme que he escuchado muchas cosas y a mucha gente y, ay no, hasta, o sea, de verdad me movieron. Y conecto tanto con todo lo que dicen. Yo acabo de ser corrida de mi propia empresa. Soy fundadora de Troquer y justo, pues sí, conecto con todo lo que dicen ustedes y pues qué padre que existan ustedes dos. Pero bueno, luego los buscaré y les diré, pero sí, está muy impresionante todo lo que dicen. Estoy de acuerdo que yo creo que un gran problema que tuve yo en mi empresa fue
que yo sí fui existential all in, eh, pero all in. O sea, el otro día hablaba con un ex eh, compañero que trabajaba conmigo y decíamos, güey, es que le metimos todo el amor. O sea, es que era nuestra vida. Es que yo quería transformar. Y en mi liderazgo, como que yo los quería meter en mi trip. Entonces, yo los metía en mi trip de vamos a romper el mundo, vamos a cambiar la forma de consumo de la moda, vamos por todo. Y tenía una socia, y no la quiero, no quiero hablar mal para nada, pero que no, que trae un trip muchísimo más profitable, mucho más tradicional. Y al final eso ha hecho que la neta no hagamos dinero. O sea, al final, entonces, bueno, quiero desbloquear todo eso. O sea, me interesa mucho entender todo eso a profundidad, entender justamente cómo sí hacer dinero, pero porque yo estoy en un momento en donde no creo que es posible, que mi forma de ser positiva, existencial, idealista, antropológica, cambiar el mundo y el dinero no va. O sea, entonces, bueno, pues por eso creo que me interesa mucho estar cerca de ustedes, como sea. Yo tengo jodiéndote, Víctor, todo el rato, y bueno, nada más les quería decir eso. Gracias. Gracias a ti por compartir y gracias por estar. Digo, hay demasiado que responder de lo que platicas. Creo que lo importante es que sepas que lo mejor está por venir, o sea, que te inyectes ahí un hitsazo de pronoya. Las cosas solamente vienen cuando ya las puedes resolver, no antes, ¿no? Entonces tienes todo lo que necesitas para que esto sea Es que la crisis es la única forma en la que la vida te dice ya está lista para un salto evolutivo, ¿no? Entonces lo necesitaste y lo prediseñaste. Y lo demás es que hay que borrar el cassette y ver de dónde se desconfiguró que la abundancia tenía que ser así o no podía ser de la otra forma, ¿no? Pero eres claramente un ser muy abundante. La única cosa es que se vuelva a conectar ese ser con ese hacer. Entonces, pero repito, lo mejor está por venir por diseño y por diseño tuyo. Gracias, gracias, Lucía. Desiree, adelante. Creo que le tienes que poner on mute. Creo que Listo. ya, ¿no? Sí. Listo. ¿Escuchan? Ya. Sí. Ay, hola. Qué bonita plática. Em, Mi pregunta es más como cuando tienes ya un proyecto como en la cabeza, ¿no? Donde, o sea, obviamente, pues como todos creemos muy fuerte en él, ¿no? Y, y lo que decían hace un rato, ¿no? De repente es de esas preguntas de si yo tuviera este estudio, si yo tuviera pues no sé, este dinero, ¿no? Este capital y todo. Pero, por ejemplo, y en mí, yo he trabajado como mucho esto, lo primero, ¿no? El ver la raíz de dónde está pues tus límites, o sea, he hecho muchísimas cosas a medicina, entonces siento que ahora estoy desbloqueando, pero como que llega en un punto donde digo, ¿cómo empiezo? O sea, ya me lo estoy creyendo, o sea, creo en el proyecto, creo o sea, ya vi dónde está, me lo estoy trabajando y todo, pero también como que en qué momento dices, ya no puedo estar esperando a que se sane todo, y todo, o sea, ya llevo un rato como trabajando, y todo, ¿en qué momento dices, me lanzo? O sea, sola, ¿no? Porque al final, o sea, es como, pues no tienes atrás alguien del capital, que te diga que, dices, ¿en qué momento me lanzo así? O sea, ¿qué sería el primer paso? Es como ese pasito, ese empujón, como para decir, ok, de ahí jalo el hilito y me voy, ¿no? Entonces, como, ¿qué sería para ti algo que te diga, bueno, ya vas? O sea, si ya lo viste, lo estás trabajando, no te vas a pasar la vida sanando y todo tampoco, pero pues ya está ahí. ¿En qué momento das ya ese pasito? Em, Me atrevo a empezar, hermano. Aquí como que uso siempre una frase de uno de mis queridos gurús y mentes, que es el poeta sufi Rumi, ¿no? Que dice, el antídoto está en el veneno. Entonces,
Esto es lo que te diría. Estar lista no es un estado al que llegas, es una decisión que tomas. Y cuando tú lo ves, cuando ves el emprendimiento desde el lente existencial, te das cuenta que nunca estás lista para nada y por ende siempre lo estás. Entonces, ¿cuándo empieza la transformación personal y empresarial? El momento en el que la decides. That's it. Es así de sencillo. Es que no es más fácil que eso. Entonces, em, si queremos que los astros se alineen, que tengamos la lana, que tengamos la capacidad, que tengamos el conocimiento, pues nada más vamos a ver a los demás viviendo nuestro sueño, ¿no? Entonces, ya sé que se entiende, pero el tema es que aunque lo entendamos, no nos aventamos. Y ahí es donde dices, bueno, vamos a remontarnos a la vida. ¿Quién te pidió permiso para que nacieras? ¿Quién te dijo que pues tomas tu primer paso? O sea, toda tu vida ha sido una oda continua a no estar lista y siempre poder. Entonces, eso es lo que le tienes que impactar a tu negocio, a todas las otras decisiones que tomas, que la única determinante de la transformación siempre va a ser tu propia decisión. And that's it. Y ese es el dominó que va a empujar todos los demás. Entonces, pues ya no pienses más y solamente ejecuta, como lo has hecho toda tu vida, desde donde estás y con lo que tienes. Con miedo, sin la más remota idea, sin recursos, o sea, da igual. El camino se hace andando. Muchísimas gracias. Yo quisiera agregar, Mm, mientras te escuchaba decir, mm. me empecé a conmover o sea, de yo porque yo no, yo creo que es la primera vez que te veo, ¿sabes? Sí, No sé ni cómo llegaste aquí. sí, yo Y, tampoco, creo que por ajá, casualidad. y yo digo, a ver, o sea, yo que ando haciendo Zooms y poniendo aquí mi anillo de luz, invitando a mi amigo a hablar de estos temas, y esto es lo que está sucediendo, o sea, lo que le quería decir a Alex cuando te estaba escuchando es como, o sea, hace 5 años estábamos como soñando con este tipo de conversaciones y aquí estamos, ¿sabes? Entonces, realmente no creo que haya de otra manera, más que como ahorita Alex dijo, es como, pues tú lo decides. Y ya cuando te lo ponen así de fácil, ya está muy peligroso que le digas, no, no, no es mi decisión, ¿no? Ujú, Ajá, entonces o sea, sí está fuerte lo que Alex dice, porque es como ya, o sea, ya si lo pospones, sigue siendo una creencia de que lo tienes que posponer, porque sí, es tu decisión cuando tú te sientes o te dices que estás lista. Como yo ujú, ahorita me estoy diciendo, estoy listo para el siguiente reto que llevo pensando estas 2 semanas últimamente, ¿no? Entonces, bueno, nada más decirlo así, que ya se está dando y a veces no nos damos cuenta hasta que alguien te lo hace ver por afuera. Alex a mí me hizo ver las cosas que yo estaba haciendo y dije, ah, tienes razón, o sea, yo no había actualizado mi versión de mí y mucha gente ya la había actualizado. Entonces, a lo mejor la gente a tu alrededor también ya te ve como eso y tú todavía no. Entonces, bueno, ujú. gracias por Ah, abrirte aquí. gracias, muchísimas gracias. Y aquí aprovecho nada más para decir una cosa más. Me recordaste ahora de ir por mi aro de luz. Perdón que lo puse hasta ahorita, si está yo muy oscuro, pero bueno. Em, que justo cuando ya sabes que siempre estás lista o que siempre no estás lista y por ende siempre estás lista, es donde te tienes que hacer la segunda pregunta, que es la más importante. ¿Para qué me conviene no empezar? Entonces ahí es donde está el enemigo invisible, ¿no? Porque también lo estás escogiendo. Entonces vete en ese rabbit hole un ratito, porque tú estás escogiendo no creerte eso. Eh, y hay una razón detrás, te estás tratando de proteger de algo. Bueno, cuando ves que es ese algo de lo que te estás tratando de proteger, le puedes decir a tu mente, déjame de convencer de que si hago esto, eso va a pasar. O sea, esto es punto y Ujú. aparte. Entonces ya te puedes hackear a ti misma, pero ahí hay que empezar ¿y para qué te conviene no empezar? Ok, pregunta de tarea. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ok, pues bueno, agradecerles, invitarlos y invitarlas a The Wellness Business Lab. Es un espacio que estamos lanzando en estas semanas. Es un ecosistema de empresarios y empresarias que queremos redefinir lo que es bienestar.
no nada más a través de los productos y servicios que hacemos, no nada más a través de los modelos de negocio, no nada más a través de lo que hacemos con el equipo que trabaja con nosotros, sino todos esos al mismo tiempo. Entonces, más que un espacio de decirte el uno 2 3 de cómo hacerle, pues es un espacio donde todas sus preguntas se legitiman, se transparentizan, se vulnerabilizan y se comparten para poder ser alquimizadas y materializadas en proyectos. Eso es muy importante. Este es un espacio que tiene un sesgo hacia la acción y a la materialización de proyectos. Entonces, bueno, les invito a conocer más en wellnessbusinesslab.com. Estaremos haciendo Wellness Talks de manera recurrente y pues yo disponible para platicar con ustedes en función de sus intereses, necesidades y preguntas para ojalá sumar su energía y sus dudas a este espacio. Mi querido hermano, gracias. Me refuerzo la confianza que he tenido en mí y en mi intuición de lanzar esto, de invitarte como profesor invitado y de que siempre cuando termino de estar contigo me siento suficiente y me siento completo. Y si esa no es la definición de amistad, pues no sé cuál sea. Así es que pues gracias por enseñarme a lo que es ser un amigo. Gracias, hermanito. Te quiero mucho, güey. Y felicidades por este espacio tan digno de tu esencia y tan honroso de ti. Y gracias a todos los demás por sus preguntas, por su energía, por estar aquí, por aguantar el espacio. Sé que cuando Víctor y yo compartimos micrófono, pues son como ventosas, ya sabes, sientes un poquito de alivio, pero al mismo tiempo deja moretones y duele. Entonces, les agradezco por estar acá y por aguantar el espacio. Y si esto resonó con ustedes, den los siguientes pasos, ¿no? Porque va a ser un, un ecosistema de aprendizaje colectivo muy único. Este es un gran ejemplo de lo que va a pasar ahí. Entonces, si resuena, no piensen, porque nada más lo van a contaminar y síganle.